Eloy, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces les dejo con Eloy Rojas, él es un amigo eh, que he conocido en realidad este año, en medio de pandemia, sí, a través de Juan Carlos, pero un hombre que conoce mucho de las escrituras y yo sé que tiene bastante que enseñarnos de parte del Señor esta noche. Entonces, bienvenido Eloy, qué bueno que tenerte nuevamente en esta reunión. Quizás unas palabras primero de saludo para la iglesia. Y gracias, Anderson. Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Ciertamente muy agradecido por la deferencia del pastor Anderson de invitarnos una vez más a participar en este conversatorio. Siempre es un privilegio, pues, poder hablar acerca de la palabra de Dios y poder edificarnos mutuamente, ¿no? Porque no es solamente el hecho de exponer algo para que el grupo que escucha aprenda, sino que, bueno, Anderson sabe muy bien esto, ¿no? Mientras más exponemos la palabra, el Señor nos habla cada vez más a nosotros y de cuando en cuando su jalón de orejas también a través de la enseñanza, ¿no? Entonces, creo que todos aprendemos, todos nos beneficiamos y nos permite también unir esos lazos fraternales que podemos estrechar siendo nosotros partes del mismo cuerpo de Cristo, pues, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar una vez más a sus hogares, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, Eloy. Saludos a todos. Muy Buenas bien. noches. Muy bien, Buenas noches. hermanos. Quizás, no sé si a ustedes les ha pasado, en algún momento quizás te ha pasado, y no te sientas pecador si te ha pasado lo que voy a decir a continuación, que quizás de pronto entendiste en una prédica, en un estudio, que es importante estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y de pronto tú escuchas que dices, ¿cómo el hermano tal o el predicador tal o el pastor tal de pronto cita textos, sabe, y de pronto tú dices, no, yo también quiero ser así, de alguna manera, decimos, ¿no? Y nos ponemos a leer la Biblia y te quedas dormido o no entiendes y de pronto, no sé si te ha pasado, ¿no? O sea, quizás, sobre todo a los inicios, ¿no? Y de pronto como que, o te frustras diciendo, no entiendo por qué. Y cuando tú pides consejo en base a eso, te van a decir, continúa, no te tires para atrás, no te desanimes, continúa dándole ahí, continúa con la lectura, continúa perseverando, a pesar del cansancio, continúa. Te pones retos quizás, ¿no? Este mes voy a leer todo el libro de Juan y de pronto ya estamos 29 del mes y recién vas en 5 capítulos, ¿no? Y como que te frustras. Yo te diría, continúa. Es muy importante el tiempo para poder desarrollar el apetito de la palabra de Dios. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso, Eloy? ¿Es importante dedicarle tiempo para desarrollar apetito por la palabra de Dios? ¿O de pronto eso viene por sí solo? Bueno, ciertamente todo tipo de aprendizaje demanda tiempo. Toda, toda situación nueva que querramos conocer, que querramos aprender, va a necesitar tiempo. Yo suelo poner este ejemplo, ¿no? Suelo poner este ejemplo y le pregunto a las personas que son casadas, sobre todo, le digo, ¿cómo conociste tú a tu esposo? ¿O cómo conociste a tu esposa? ¿Y qué fue lo que más invertiste? Algunos se equivocan y me dicen plata, ¿no? Porque comía mucho. Pero no, no es así, ¿no? O sea, en realidad, queremos conocer a una persona, tenemos que dedicarle tiempo. Es la única manera de conocer a una persona. Entonces, si queremos conocer de Dios, si queremos conocer de su palabra, Dios es una persona real, que no la podamos ver no significa que no exista, es real, es tan real como que yo los estoy mirando a ustedes a través de la pantalla y ustedes me miran a mí a través de la pantalla. Dios es así de real. Y si queremos conocerlo, queremos conocer su naturaleza, su carácter, sus atributos, si queremos conocerlo a Él, quién es el Dios al quien yo sirvo, necesitamos tiempo, necesitamos dedicarle tiempo. Entonces, hay un ejemplo que siempre se usan en este tipo de cosas, que es el trabajo del agricultor, ¿no? El agricultor no pone una semilla y a los 3 días va a recoger el fruto, no. O sea, hace todo un trabajo previo, ¿no? O sea, primero prepara la tierra, le quita las impurezas, hace sus surcos, posteriormente recién echa la semilla, y después de echar la semilla viene todo un tratamiento, ¿no? O sea, hay que echarle su agüita, su abono, hay que cuidarle, sacarle la mala hierba, protegerla de las plagas, y después de eso esperar un periodo prudencial
en el cual esta semilla madura y puede germinar, y después de un tiempo, 6, 7, 8 meses, dependiendo de lo que haya sembrado, recién estamos en la capacidad de recoger frutos, ¿no? Entonces, es lo mismo, aprender de Dios, aprender de la palabra, implica tiempo, implica paciencia, implica ese bichito de poder querer más y aprender más. Entonces, el Señor ciertamente prepara nuestros corazones, Él sabe. Como experiencia, yo les podría decir que en muchos casos hemos conocido personas que nos han hablado, siempre he querido saber de la palabra, he querido conocer, como tú decías, no, no he entendido esto, no he entendido lo otro, y en el momento menos pensado el Señor abre una puerta y pone a alguien que te va a enseñar, que te va a explicar, que te va a ir dando pautas. Yo les cuento como anécdota mi propio caso. Yo empecé a ir a una iglesia pequeña cuando empecé en los caminos del Señor, y estuve durante 2 años y medio, y yo quería aprender, sentía la necesidad y quiero que alguien me enseñe y quiero que alguien me explique. Lamentablemente la iglesia era pequeña y el pastor lo hacía todo, como suele ocurrir en iglesias pequeñas, que el pastor es el pastor, el consejero, el conserje, el de seguridad, el de limpieza, todo es el pastor, ¿no? Entonces, eso pasaba también en esta iglesia. Y yo le pedía al Señor, Señor, pero qué tan difícil puede ser aprender tu palabra, Señor, por favor, quiero aprender de tu palabra. Y a los 2 años y medio me mandó a Calvary Chapel, que tiene un instituto bíblico, y ahí pasé los siguientes 12 años estudiando de la palabra, aprendiendo de la palabra. El Señor puso en mi camino, el Señor va a saber de tu deseo de querer aprender la palabra. Entonces, y nos involucramos. Pero eso no puede ser tampoco un pretexto para no acercarnos a Dios. Y leemos, y leemos, y leemos, y leemos la palabra. Sea como fuere, mucho, poco, regular, el Señor siempre va a ir dando, siempre va a ir dando, siempre va a ir dando. Entonces, tampoco podemos poner como excusa, como mucha gente dice, no, no, yo no entiendo la palabra, entonces no leo porque justamente no la entiendo. No, no, hay que leer. Así entendamos poquitito, hay que leer. Otras personas lo utilizan en lugar de la diazepam. En lugar de tomarse una diazepam, leen la Biblia y se duermen en 30 segundos, ¿no? Entonces, tampoco debemos ir con ese corazón a la Biblia, ¿no? Tenemos que ir con un corazón dispuesto a que el Señor nos diga algo. Entonces, ciertamente, el tiempo es importante, ¿no? Pero como dice Mateo en el Evangelio, en el capítulo 7, el Señor dice, pide y se os dará, ¿no? Toca y se te abrirá, busca y hallaréis. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nuestro deseo es aprender de Dios, entonces hay que tocarle la puerta al Señor, insistirle, jálale el saco, jálale su túnica, Señor, quiero aprender, mándame algo. El Señor lo va a hacer. Pide y se te dará, dice. Ok, ese es el comentario que puedo hacer. Gracias, Eloy. Sí, muy importante entonces perseverar, dedicarle tiempo. Perseverar y dedicarle tiempo. Y prácticamente implica las dos cosas. Y te vas a dar cuenta algo de que mientras más aprendes, te das cuenta que menos sabes. Ese es uno de los indicadores de que mientras más pases tiempo en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que más necesitas, ¿no? Aprender y de pronto, aunque otro pueda decir, mira ya cuánto sabe, pero tú vas a decir, necesito más porque cuánto más hay por aprender, ¿no? Entonces, ese es uno de los indicadores que en lo personal yo tomo, ¿no? Donde mientras más leo, me doy cuenta que más necesito, ¿no? Está con nosotros también ya nuestro amigo Juan Carlos Cornejo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? El día de ayer estuvimos sirviendo aquí en Pachacute, que él es misionero, junto a su esposa Milagros, de su ministerio se llama FCA Misión Perú. Está con nosotros. Un saludo, Juan Carlos, antes de pasar a una siguiente pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Un poco cansado, hoy día ha sido un día un poco agitado para mí y bueno, el tráfico me hizo una mala pasada. Quiero pedir perdón por la hora y bueno, estamos aquí para poder seguir aprendiendo, ¿no? Porque todos debemos tener ese espíritu de ser enseñables, ¿no? Entonces estamos dispuestos para poder compartir y saludo a todos con un fuerte abrazo a la distancia. Espero que se encuentren bien y una vez más agradeciendo al pastor Anderson y a su iglesia por esta maravillosa oportunidad. Juan Carlos, siempre van a ser bienvenidos, son de casa, así es que en confianza. ¿Ven? Entonces, estamos haciendo, si bien es cierto, tenemos aquí alrededor de 7 preguntas, pero quedaron 2 preguntas sueltas la semana pasada, entonces quisiera volverlo a plantear.
Uno de ellos, ¿no? Es la pregunta número 9 para los panelistas, si lo tienen allí, es ¿qué resultados podemos esperar cuando la palabra de Dios se planta en un corazón? O sea, que ustedes hayan podido evidenciar, ¿no? Resultados así prácticos, quizás, no sé si nos podrías mencionar unos cuantos, Juan Carlos y después Eloy, que así resultados prácticos en personas que ustedes conozcan y han visto cómo es que la palabra de Dios ha traído resultados prácticos en la vida o en sus propias vidas, ¿no? O ministerio, quizás. Bueno, ¿yo contesto? ¿Sí? Sí, sí, dale. ¿Qué resultados prácticos ha traído la palabra de Dios? Desde mi punto de vista y la experiencia que el Señor nos ha permitido conocer y ver y ser testigos del cambio de las personas, ese milagro que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Uno de los grandes resultados que podemos esperar es un constante arrepentimiento. Cuando tú estás en comunión con el Señor, ayer tuvimos la oportunidad de compartir con varios hermanos en la iglesia, pero también hubieron personas que no conocían de Dios y se acercaron para poder escuchar el mensaje. Entonces el mensaje un poco cambió, ¿no? Se direccionó un poquito más hacia evangelización, ¿no? Entonces, pero vimos ahí dos contrastes, ¿no? Vimos las personas que llegaron ayer que no conocían de Dios, que simplemente fueron invitados de algunos hermanos traídos a la iglesia, pero también vimos a los hermanos que ya asistían a la iglesia, y la pregunta fue sencilla ayer, fue ¿qué significa salvación para ti, verdad? Entonces, muchos de ellos argumentaban su posición con palabra, con palabras. Si bien es cierto, no mencionaban el capítulo y el versículo de la Biblia, había palabra, ¿no? Y cuando decimos referencia del pecado, todos los que eran seguidores de Cristo, a una sola voz, todos dijeron arrepentimiento, ¿no? La palabra arrepentimiento, ¿no? Y yo creo que una de las evidencias de una persona cuando se acerca a Dios y comienza a estudiar la palabra, el Espíritu de Dios va creando en uno un verdadero arrepentimiento, ¿no? Algún estudioso de la Biblia, no recuerdo el nombre, dijo alguna vez, un verdadero cristiano es aquella persona que está en constante arrepentimiento. Y eso es muy cierto porque ninguno aquí, a menos que alguien pueda alzar la mano, puede decir que ha dejado de pecar, ¿no? Todos cometemos errores hasta el día de hoy, todos fallamos de alguna u otra manera, de hecho, de acciones, de palabra. Los que son casados, por allí está la hermana Judy, el hermano Luis, el hermano Anderson. Ayer comentamos mucho acerca de las parejas, de palabra, de pensamiento, también pecamos. Entonces, pero ¿qué sucede con los que hemos conocido al Señor y nos involucramos en la palabra? Bueno, hay un verdadero arrepentimiento. Nosotros fallamos, sí, pero inmediatamente el Espíritu de Dios nos convence que eso está mal y nos acercamos a Él y le pedimos que nos perdone. Entonces la palabra dice en 1 Corintios 5:17, ¿no? Que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces una de las evidencias puede ser el verdadero arrepentimiento de una persona cuando se involucra en la palabra. Gracias, Juan Carlos. Sí, perfecto. Eloy, algo que tú también hayas podido observar, ¿no? Resultados así prácticos de la palabra. Bueno, ciertamente el encuentro con Jesús, o sea, nadie podría decir, yo he conocido a Jesús a través de su palabra, he comenzado a experimentar el conocimiento de Cristo y no tener un cambio. Lo podemos ver en el capítulo 9 de Hechos con Pablo. Nuestro Señor Jesucristo transformó la vida de Pablo. Hay un cambio. Los resultados que se ven a través del estudio de la palabra, de la relación con nuestro Señor Jesucristo, se va a expresar a través de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Yo quiero poner un ejemplo que viene ahorita en mi mente, ¿no? En los evangelios, yo hago siempre referencia mucho a Mateo, es un evangelio que me agrada bastante, al igual que Juan.
cuando el Señor cura a un leproso, ¿no? Cuando cura a un leproso. Es bien, bien curioso este pasaje, porque un leproso, una persona a la que todo el mundo ve que se le está cayendo la carne por pedazos y qué sé yo, o que ya tiene la nariz deformada, los labios deformados, los dedos deformados. Una persona que puede haber estado padeciendo lepra durante 10, 15, 20 años y que todo el que ve dice, este es un leproso. Entonces es bien curioso ver el pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo sana al leproso y luego le dice, no se lo digas a nadie, ¿no? No se lo digas a nadie. ¿Cómo no se lo vas a decir a nadie si es evidente, ni bien te vean, va a decir, oye, ¿qué te pasó? Tú eras un leproso, ¿no? Entonces yo siempre veo esto. Es imposible tener un encuentro con Dios y que luego alguien te diga, oye, tú sigues siendo leproso. No, ha impactado nuestra vida, ¿no? Impacta nuestra vida. La palabra de nuestro Señor, la relación con nuestro Señor impacta nuestra vida de tal manera que produce un cambio sí o sí. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra es viva y eficaz, ¿no es cierto? Es viva y eficaz. Es una palabra que constantemente está produciendo cambio en nuestras vidas. Constantemente, en la medida que nosotros permanezcamos en la palabra, va a producir ese cambio. Si nosotros viéramos nuestra vida hace 15 años, 20 años atrás, nos vamos a dar cuenta que el Señor ha producido un cambio en nosotros. ¿Somos perfectos? Como contestaría Pablo, en ninguna manera. No somos perfectos, pero estamos en el camino. Hemos dejado muchas cosas que antes primaban en nuestra vida, ya las hemos dejado. ¿No es cierto? Y lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? El Señor nos dice que somos nuevas criaturas. Yo quisiera leer un versículo que está en Isaías, en el capítulo 59. En Isaías, el capítulo 59, nos dice que la palabra de Dios, a ver si están ahí todos, no sé. Isaías 59, el versículo del 9 al 11, ¿no? Nos dice, perdón, 55, es Isaías 55, yo estoy volando. Dice, del 9 al 11, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, dice, ¿no? Que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta del poder transformador que tiene la palabra de nuestro Señor. Tiene un poder tremendo. Y para no hacerlo muy largo, pero quisiera leer también Ezequiel 36, si quieren tomen nota, 36, 26 y 27, ¿no? 36, 26 y 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que nuestro Señor produce en nosotros. Nos da un corazón nuevo, cambia ese corazón nuevo y nos hace nuevas criaturas. Y como dice la palabra, hasta llegar a la altura del hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es, ¿no? Anderson. Sí, dale. Yo quiero compartir también, hago muy bien la explicación de nuestro hermano Eloy. Quiero compartir también acerca de un punto más, ¿no? Quizás haciendo referencia a la pregunta, ¿qué es lo que produce en nosotros? Contrastando nuestra naturaleza, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de las obras de la carne cuando estamos sin el Señor? ¿Y qué hace el Espíritu de Dios cuando está con nosotros? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Entonces, quiero que me acompañen a Gálatas, capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde el 19 adelante, ¿no? Hasta el 25, si podemos. Del 19, Gálatas capítulo 5, contrastando un poco la carne con el Espíritu. Dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablando un poco de las obras de la carne y cómo nos encontramos cuando estamos sin Dios, sin recurrir al consejo de Dios, que es su palabra. 22, más el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Wow! Qué vaya para más grande nos ha puesto el Señor, ¿no? Si alguno de nosotros se identifica con la lista anterior de las obras de la carne, ¿cuál es un resultado de la palabra de Dios en los corazones de un hombre? Pues si practicabas tales cosas en el Espíritu, ya no más. En el Espíritu, tu vida puede transformarse a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu y el poder de Dios, que finalmente el fruto es amor, ¿no? Y a través de recibir ese amor del Señor, podemos vernos y darnos cuenta que en su palabra nos enseña que hay un contraste, ¿no? Hay un contraste. ¿Cómo anda una persona sin la palabra de Dios, sin el consejo de Dios? Y cómo después, ¿cuál va a ser el fruto si tu relación con el Señor y al estudiar su palabra vas a ir creciendo y madurando y teniendo estos frutos, ¿no? Quería complementar un poquito con un punto más de qué es lo que produce la palabra. Qué bueno, muy buenas respuestas que definitivamente nos van a edificar y yo creo que están edificando a más de uno aquí porque, y he visto que como que las respuestas se han enfocado un poco más en el recién convertido, ¿no? En el nuevo, aunque también tiene la palabra mucho que ver incluso cuando estamos sirviendo al Señor, amén. Yo me acuerdo, brevemente lo digo, porque cuando comencé en los caminos del Señor y tenía ese anhelo de servirle y fui donde mi líder, aquel entonces, así lo llamábamos, líder, y le dije, no, quiero servir a Dios. Y me dijo, bueno, te voy a discipular, ¿no? Y me enseñó uno de los libros, un evangelio, ¿no? Entonces me dijo, te quiero discipular. Y yo decía, pero yo quiero servir, ¿no? O sea, pero luego me di cuenta que eso era emoción nada más. Y muchas veces hay mucha gente que a veces servimos a Dios o sirven a Dios por emoción, ¿no? Y eso va así después de picada, ¿no? Pero la palabra de Dios, aún en tu servicio, te da soporte ahí, ¿no? Te da soporte. Y ya no sirves a Dios por emoción, sino por convicción y entendimiento de su palabra, ¿no? Pero qué bueno, porque yo veo que se está enfocando esto a un nuevo creyente, ¿no? ¿Qué me podría, a ver, qué libro de la Biblia ustedes aconsejarían? Porque aquí veo varias personas que son nuevas también en el Señor. ¿Qué libro de la Biblia aconsejarían o recomendarían a un nuevo creyente? ¿Y por qué? Quizás, ¿no? Decirnos. Quizás más de uno acá dice, ya estoy entendiendo que la palabra de Dios es importante, pero ¿por dónde comienzo? ¿No? Siempre hay esa pregunta. Quizás comenzamos con Eloy. Ok, un libro que yo le recomendaría a un nuevo creyente. Por lo general, las veces que en algún momento alguna persona se me ha acercado justamente para hacerme esa pregunta, yo siempre los remito a leer alguno de los evangelios, en especial Marcos porque es el más corto, o tal vez Mateo, porque yo considero que Mateo es un evangelio muy dinámico, es ágil, que te permite una lectura que puede ser muy fluida, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la recomendación de los evangelios, no? Porque a la par de que vamos conociendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, cuál fue su función, para qué específicamente vino, vamos a comenzar a aprender acerca del ministerio de nuestro Señor, justamente cuál era su mensaje, la manera de presentarnos el reino de los cielos, la pasión, la pasión que tuvo que sufrir, su crucifixión, su resurrección, para que nosotros podamos alcanzar una serie de beneficios a través de su muerte, ¿no? Entonces, podemos entender a través de este mensaje las características de su reino, las cosas que
que nos pide a nosotros como ciudadanos de ese reino, y que, como habíamos visto, enlazándolo con la pregunta anterior, ¿no? En este camino no estamos solos. A veces nos cuesta trabajo entender, pero ¿cómo lo voy a hacer? El Espíritu de Dios va a estar permanentemente con nosotros. Por lo que decía hace un ratito Juan Carlos, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo son justamente eso, frutos del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, los evangelios para mí son una excelente herramienta como para poder hablar justamente de lo que significa la separación de Dios, la cruz como camino de salvación, resurrección y posterior comunión con nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí poder desarrollar mayor conocimiento con cualquier otro libro de la palabra, ¿no? Gracias, Eloy. Sí, qué bueno. Los Evangelios definitivamente es un buen libro que todo creyente debería comenzar a leer en sus primeros, no sé si días, años o meses con el Señor, ¿no? Definitivamente. Juan Carlos, ¿tú qué libro Sí, aconsejarías y el por qué, no? bueno, la respuesta, sí, la que han dado ustedes es un poco también mi respuesta, ¿no? El Nuevo Testamento habla mucho acerca de lo que Cristo hizo, los evangelios, los 4 primeros libros, ¿no? Se aconseja siempre a leer un poco los 4 primeros libros. Muchos pastores que yo he conocido me recomendaban leer en Juan, ¿no? Yo recuerdo que en mi iglesia, mi pastor alguna vez compró, recuerdo, unas cajas llenas de solo el Evangelio de Juan, me acuerdo, y eran pequeñitos, ¿no? Pequeñitos. Y no sé si Eloy se acuerda, pero eran de Juan, y solamente cuando salías al término del servicio te daban el Evangelio de Juan nada más para que lo puedas leer. Y si bien es cierto, Juan es un libro donde se narra mucho acerca de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, que es muy importante para los cristianos. También es un libro que es poderoso, ¿no? En teología, en enseñanza, en doctrina. Entonces, un libro de la Biblia que a mí me gusta mucho y que me gusta recomendar también es el libro de Hechos de los Apóstoles, porque narra la historia y sé que en la iglesia están estudiando, ¿verdad? Bueno, Hechos de los Apóstoles. Estuvieron estudiando Hechos de los Apóstoles, y es un libro que narra la historia de la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, ¿no? Luego de la ascensión del Señor a su reino, bueno, se logra contar la conversión de Pablo, de Esteban, de los apóstoles, el ministerio de cada uno de ellos, y mucha gente, muchos hermanos pueden identificarse con algún personaje en Hechos de los Apóstoles, ¿no? No sé si les ha pasado, pero leyendo Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 28 pero es genial, ¿verdad? Es muy inspirador y muy alentador. Y bueno, otra razón por la cual recomiendo Hechos de los Apóstoles es porque es un libro que se sigue escribiendo, es un libro que cada uno de nosotros que somos creyentes sigue escribiendo, ¿no? Por ahí vamos a ver un Hecho de los Apóstoles, capítulo 29, 30 de la Iglesia Jesús Salvador, y así, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene un testimonio como parte de la iglesia, y esto también son hechos de los cristianos, ¿no? Cada uno de nosotros conformamos la iglesia, y la historia se sigue escribiendo, ¿no? Una historia que agrada y glorifica a Dios. Amén. Qué interesante, ¿no? Los evangelios definitivamente, entonces no cabe duda. Entonces, si eres una persona y de pronto Dios te está hablando de que es tiempo de comenzar a leer la Biblia y ya no leerlo salpicado, ¿no? De acá un versículo, allá un versículo, sino coge un libro y comienza a leer. Comienza a leer y a dedicarle tiempo a ese libro, ¿no? Y has escuchado, puede ser Mateo, puede ser Juan. A propósito, cuando Juan Carlos mencionaba a Juan, viene un texto bíblico a mi memoria que está en Juan, ¿no? Juan capítulo 20, 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo. Justamente el propósito del libro de Juan es para afianzar tu fe en Cristo, ¿no? Para que creas en Cristo, porque de pronto, recién convertido, puedes tener ciertas dudas. Si tú lees Juan, te vas a encontrar con Juan 3:16, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y para que creas, ¿no? Entonces necesitas afianzar tu fe, comienza por Juan, buen libro.
Y Hechos, como dice, ¿no? Juan Carlos, estamos estudiándolo. Nosotros, no con el ánimo de cambiarle el nombre del libro, pero a nuestro estudio lo llamamos Hechos del Espíritu Santo, porque sabemos que es el Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles que hizo todo lo que hizo en el libro de Hechos. Y ese mismo Espíritu Santo está vigente. Ese mismo Espíritu Santo está habitando en ti, que me estás oyendo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, ese mismo Espíritu Santo que hizo grandes cosas con Pablo, con Bernabé, con Pedro, está en tu vida. Entonces, ¿y sabe qué? Para complementar todo esto, antes de pasar a lo siguiente, hablamos bastante del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Y la Biblia en Efesios dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu definitivamente va a trabajar siempre a través de su palabra. ¿Vale? Entonces, qué buen tema el que estamos tratando. Ahora vamos a la pregunta número 12, Eloy y Juan Carlos, ¿no? Ahora, ¿qué libro le recomendarían, de la Biblia, por cierto, no de su autoría, sino de la Biblia, ¿sí? ¿Qué libro ustedes le recomendarían a un siervo? ¿Y por qué? A alguien que está sirviendo al Señor o tiene ese anhelo de servir a Dios. ¿Y por qué? Eloy. Ok. Justamente le recomendaría el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro, pues, que justamente está hecho para dar la guianza inicial a lo que es la iglesia, ¿no? A lo que es la iglesia, el Evangelio de Marcos, que nos presenta a nuestro Señor como siervo también para ver, ¿no? De qué manera el Señor Jesucristo manifestaba su servicio. El libro de los Hechos, o sea, cuando hablamos de un siervo, es alguien que ya está sirviendo o quiere servir en la iglesia. Como tú decías hace un momento, muchas veces hemos confundido el servicio de la iglesia y hacemos del servicio de la iglesia algo emotivo, hacemos del servicio de la iglesia algo rutinario, hacemos del servicio de la iglesia el simple hecho de que, ¿sabes qué? Yo quiero participar porque quiero participar, pero en muchos de los casos se ha de alguna manera deformado el concepto que servir significa, ¿no? El hecho de servir significa. El servicio o servir como concepto tiene el hecho de suplir la necesidad de alguien, ¿no? Suplir, eso es servir a la persona. O sea, yo voy a servir porque voy a suplir cierta necesidad. En el caso de la iglesia, podemos suplir pues las necesidades en la limpieza, en los equipos de sonido, en ordenar las sillas, en recibir a las personas que entran al servicio, qué sé yo. Suplimos en esa necesidad, pero hay algo que es sumamente importante que no debemos olvidar, Hay mucha gente que se preocupa más por servir que por ser hijo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces no debemos descuidar eso, o sea, si yo tengo una buena relación con Dios, el servicio va a venir como consecuencia natural, o sea, no nos preocupemos, preocupémonos más por ser hijos de Dios, por conocer más a mi Padre, por agradar más a mi Padre, y el servicio va a venir solito, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa que muchas veces no entendemos del servicio y que está especificada, si me acompañan, al libro de Hechos, capítulo 6. Capítulo 6. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Estamos todos? Vamos a leer solo el versículo 3, pero yo quiero explicar esto antes, ¿no? O sea, en este tiempo, el capítulo 6 nos va a relatar el evento en que los apóstoles estaban dedicados a la palabra del Señor, pero por ahí surgieron quejas de que no había una buena atención a determinado sector de la iglesia, y los apóstoles dijeron, pero no es justo que nosotros descuidemos la palabra, ¿no es cierto? No es justo que descuidemos la palabra para hacer este servicio. Y miren lo que dice el versículo 3, esto es importantísimo, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, servir en la iglesia, servirle al Señor, no es un chancay de 20. Para servirle al Señor hay que tener buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso implica tener una buena relación con Dios, estar en la palabra de Dios para poder obtener esa sabiduría y que mi vida dé buen testimonio. Y muchas veces olvidamos eso. Y ojo, miren los requisitos que pedían en esta época
¿Y cuál era el servicio? Atender mesas. Atender mesas. O sea, ni siquiera era el super servicio de anda, predica o anda, no, servir mesas. O sea, miren lo importante que es el servicio para el Señor. Así yo agarre una escoba para barrer el local de la iglesia, tengo que cumplir esos requisitos. Tener buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. Increíble, ¿no es cierto? Y a veces descuidamos esa área de nuestra vida porque nos entusiasmamos, voy a servir, pero descuido mi relación con el Señor. Nada más. Gracias, Eloy. Sí, mucha razón, ¿no? Quizás yendo con la línea que acabas de exponer, qué interesante, comenzaron sirviendo mesas y yo creo que y continuaron haciéndolo, pero dentro de esos 7 que escogieron salió Esteban, que es uno de los más grandes predicadores del libro de Hechos, 60 versículos de predicación. Salió Felipe, el evangelista, que se fue a Samaria, y vemos personas así, ¿no? Que salen que no necesariamente su primer ministerio fue predicar la palabra de Dios, sino comenzaron, ¿no? Por eso. Y cómo es el Señor, ¿no? Qué interesante es. Lo otro interesante en ese punto también es ver que ya estaba en la iglesia esas personas, ya estaban ahí, por lo mismo que estaban exponiendo la palabra, ¿no? Porque dicen, no podemos dejar de exponer la palabra. Entonces la palabra estaba siendo expuesta y estas personas ya estaban ahí, ¿no? Y a veces nosotros como iglesia decimos, si solo me viniera un siervo, me viniera un joven, no, de aquí de la iglesia tiene que salir. Uno de los que están aquí, ustedes están escuchando y estamos estudiando el libro de Hechos, de ustedes son los siervos que van a servir en esta iglesia. Entonces, que el libro de Hechos comience a hacer efecto en sus vidas, mis hermanos. Bueno, eso lo iba dirigido a los miembros de nuestra iglesia, ¿no? Juan Carlos, ¿qué más nos puedes decir en cuanto a esta pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿qué libro de la Biblia recomendarías a un siervo de la iglesia y por qué? Bueno, para un siervo de la iglesia, alguien que ya está involucrado en poder en servir en la iglesia, bueno, la recomendación es estudiar toda la Biblia, ¿verdad? La Biblia por completo, ¿no? La única forma de poder servir a Dios con excelencia y con compromiso es al ser expuestos a su verdad. Y la palabra de Dios hace eso, ¿no? Nos ayuda a ser mejores siervos a la medida que vamos siendo expuestos a la Biblia, ¿no? Según de Timoteo, ¿por qué digo esto? Porque según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? La obra que tenemos nosotros de servicio al Señor, sea cual fuere, es muy importante para el Señor. Pero así es de importante para el Señor, para nosotros debe ser aún más importante. Le estamos sirviendo al Rey de Reyes, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar en una iglesia donde desde muy bebés pudimos servir en nuestra iglesia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de servir en diferentes áreas en la iglesia, pero también nos dimos cuenta ahora con el pasar de los años que mucho de nuestro servicio en la iglesia fue mucho impulso emocional, ¿no? Además de poder muchas veces querer ser parte de un grupo de hermanos, ¿no? Que veíamos en la iglesia y queríamos ser parte de ese grupo, entonces nos involucrábamos en una y otra cosa para eso, ¿no? Y bueno, sabemos que la obra y el servicio a Dios no es para nada en vano, ¿no? Porque nada es en vano, todo sirve. Pero también hay un punto donde yo hago una reflexión en mi vida y mi esposa en el servicio que tuvimos, en nuestra experiencia. Muchas veces el servicio se vuelve un servicio para poder agradar al hombre, ¿no? Siempre estamos pensando, voy a ir a servir a la iglesia y a ver qué me dice el pastor. Mire, pastor, estoy haciendo esto y aquello, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Pero no es hasta que tú maduras en la fe y en el conocimiento de tu palabra que tu servicio toma un sentido correcto. Entonces, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad también, junto con Eloy, de estudiar en el Instituto Bíblico, y no ha sido después de estudiar en el Instituto Bíblico que nuestro servicio tomó un sentido totalmente diferente. Entonces, estudiamos de tapa a tapa, de Génesis, Apocalipsis, y ha sido
la luz del Señor hacia nuestras vidas, manifestada de una manera increíble, ¿no? Entonces, nuestro servicio toma otro sentido. Para los que hemos servido en la iglesia, esto se puede volver algo rutinario. El domingo tengo que ir a servir a la iglesia, ¿no? Y tengo que hacer esto y aquello, ¿no? Te pones en modo automático. El domingo me tengo que levantar a las 7, llegar a las 8, cumplir hasta las 10 y luego escuchar y luego pararme e irme. Y quizás en los primeros meses puede servir de una manera muy linda, ¿no? Pero cuando de repente se te acaban las baterías, ya tu servicio empieza como a patalear y ya no quieres ir y empiezas a sentir desánimo y empiezas a entrar a la rutina. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? El compromiso tiene que ser con el Señor, no con el pastor ni con los líderes en la iglesia. El servicio es del Señor. Y una vez que nosotros obedecemos al Señor, lógicamente que va a ser por default que vamos a obedecer a los líderes en la iglesia, ¿no? Ahora, el libro, ya se los dije, ¿no? Ya se los dije. Pienso que un servicio con excelencia al Señor es, es, es cuando somos expuestos a su palabra, ¿no? Entonces, cuando tomamos cursos de la Biblia, cuando buscamos de aprender más de él, cuando entramos y preguntamos a personas que tienen más conocimiento de la palabra, nuestro servicio va teniendo otro enfoque, ¿no? Entonces, ¿por qué le sirvo a Dios? Bueno, le servimos porque él se lo merece, ¿no? La gloria es para Él siempre, pero Él se merece la excelencia en tu servicio, ¿no? Un servicio de calidad, ¿no? Un servicio que sea visto ante los ojos del Señor de una manera agradable, ¿no? Entonces, pienso que el ser expuesto y estudiar la palabra de Dios va a hacer que nuestro servicio mejore rotundamente, ¿no? A un 100% tu servicio va a girar, ¿no? Y bueno, me hace reflexionar un poco también con respecto al servicio que muchas veces ya hablando ya cuando tienes años en el Señor y tu servicio se vuelve ya importante en la iglesia, ¿no? Pastor Anderson tiene a sus personas ahí liderando algunas áreas de la iglesia. El servicio, como decía Eloy, es muy importante y tenemos que recordar siempre que el que sirve, el que está liderando, el que es mayor de todos, es el siervo de todos. A mayor responsabilidad que tú tengas en la iglesia, tienes que servir a los demás. No es al revés. No es al revés para nada, ¿no? Y Jesucristo lo dejó bien claro en el Evangelio de Mateo, ¿no? Él vino a servir en el Mateo 26, ¿no? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo, ¿no? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y pagar su vida por rescate de mucho, ¿no? Ese es nuestro máximo ejemplo. Cristo es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Juan Carlos, ¿no? Si bien es cierto, como dice, ¿no? Hay ciertos libros de la Biblia que definitivamente son mucho más explícitos en cuanto al servicio, ¿no? Pero toda la palabra de Dios es muy importante, ¿no? Porque ¿qué hay de... Nosotros hemos comenzado a estudiar, por ejemplo, Éxodo, ¿no? Y, uy, ahora Éxodo va a demorar siquiera un año y durante todo ese tiempo no voy a aprender nada en cuanto al servicio. Definitivamente que sí, ¿no? Ahí viene la importancia, justo lo que hablamos la pasada con Eloy en el conversatorio anterior, de estudiar la palabra de Dios de verso a verso, ¿no? Y eso es lo que nos hemos trazado como meta en la iglesia, ¿no? Y creemos en que Dios, a través de este estudio de verso a verso, libro por libro, capítulo por capítulo, en cada uno va a estar hablando tanto a siervos, tanto a nuevos convertidos, a personas que se están reconciliando, a todos nos vas a ir hablando, porque por algo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Entonces, ciertamente qué importante es la palabra, ¿no? Podemos nuevamente quizás concluir qué importante es la palabra para el nuevo creyente, qué importante es la palabra para un siervo, qué importante es la palabra para perfeccionar nuestras vidas, para quitar todas esas obras de la carne y comenzar a hacer las obras del Espíritu, qué importante es la palabra. Pero la siguiente pregunta tiene mucho que ver con la suficiencia de la palabra.
Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta pregunta? La palabra de Dios es suficiente en ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué creer en la suficiencia de la palabra? Porque quizás has visto, ¿no? Dices, oye, sí, pero te recomiendo este libro de tal autor y con esto sí como que ya es lo último, ¿no? Y como que con esto, tú lees este libro, uff, vas a servir al Señor que, no sé, ¿no? Nadie te para. Y a veces se llega a pensar y a poner un libro por encima de la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta sería, Juan Carlos, y luego quizás Eloy nos podrías también complementar en cuanto a esto. ¿Qué libro, no, por qué creer en la suficiencia de la palabra de Dios? Ujú. Pienso que esta pregunta es muy importante, ¿no? Para la vida de un creyente, ¿no? Todo creyente debe llegar a esta pregunta, ¿no? Por qué es suficiente la palabra de Dios? Si bien es cierto, los libros que se han escrito a través de los años por personas que han experimentado su vida cristiana y han dejado un legado, son buenas referencias, pero también tenemos que reconocer que la palabra de Dios es suficiente, porque mi respuesta es porque no vamos a encontrar ningún error en la palabra de Dios, ¿no? Dios es infalible. El hombre falla y no hay hombre que pueda tener una condición de perfección, pero la palabra de Dios es perfecta y es eterna, ¿no? Mateo 24:35 dice, el, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Creer en la palabra de Dios es muy importante, y creer que es suficiente es todo para un cristiano. En ella encontramos la vida, en ella encontramos la verdad, en ella encontramos la guía, en ella encontramos el camino. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios es eso, ¿no? Sin Jesús estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice algún versículo en la Biblia. La Biblia dice que en el principio era la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Juan 1:1, ¿no? En el principio era la palabra. La importancia de la palabra de Dios siempre estuvo, siempre está en nuestras vidas y siempre estará. Es eterna, ¿no? Estamos hablando de Jesús, ¿no? Y cómo Él guía nuestras vidas a través de su consejo, a través de su palabra, ¿no? Yo no tengo que recurrir al consejo de externo, fuera de la palabra de Dios, ¿no? Nuestra principal motivación al caminar con Cristo es buscarlo, es estar con Él. Inclusive, muchos de nosotros, y yo lo he vivido, ayer hablaba con el pastor acerca hace un par de meses, algunas cosas que sucedieron en nuestras vidas y cómo nos movió un poco el tema y el desánimo, y vino y en nuestras vidas estábamos pensando, ¿qué hacemos, no? Bueno, la única forma de poder salir de esos problemas en la vida es recurrir a la palabra de Dios. Entonces, pensar que la palabra de Dios no tiene errores, eso nos debería animar a nosotros, ¿verdad? Eh, Nuestra vida muchas veces puede oscurecerse, pero es la palabra de Dios que nos va a ayudar a dar el siguiente paso. ¿Qué dice el Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No va a haber una forma que una persona que conozca a Dios pueda ser guiado en este mundo que está lleno de maldad y de oscuridad. Pero mira qué dice la palabra de Dios. Lámpara es a mi camino, ¿no? Tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la palabra. Ahora, yo quiero compartir algo pequeño ya para pasar a nuestro hermano Eloy. Y siempre lo comparto, que las decisiones que podemos tomar en nuestra vida son muy importantes, ¿verdad? Decisiones que de toda índole, ¿no? Hasta podemos hablar de un joven que quiere tomar la decisión de entrar a la universidad, como podemos pensar de una persona madura que quiere conseguir un buen trabajo, o de alguna persona que quiere comprarse un terreno, o alguna persona que quiere dar el siguiente paso para casarse con su novia o con su novio, o alguna madre o algún padre que tiene una decisión importante que tomar en la familia. Ahora, mira esto, las decisiones que tomamos en nuestras vidas. ¿Cuál es
¿cuál es el punto principal o en qué te basas tú para tomar una decisión? ¿A quién le consultas? ¿Solamente debemos de orar diciéndole al Señor que nos guíe? Sí, es importante orar, pero principalmente debemos recurrir a la palabra de Dios, porque allí vamos a recibir el consejo infalible y el Señor va a responderte solo de 3 maneras: sí, no o espera. Cuando tú quieres tomar una decisión en tu vida, la palabra de Dios no va a tener errores y la respuesta va a ser la correcta, porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Gracias, Juan Carlos. Sí, muy bueno, ¿no? Entender eso. Eloy, ¿qué más podríamos decir en cuanto a la eficiencia de la palabra, ¿no? Quizás podríamos acotar Ok, algo más. ok. Hay algunas cosas que yo deseo aclarar antes de entrar de lleno a contestar la pregunta. Y es que ocurren cosas bien curiosas en la gente que tal vez está empezando a conocer al Señor, y es más, en gente que dice estar en los caminos del Señor y que no entienden muchas cosas. Y yo quisiera empezar diciendo esto. Es imposible, definitivamente es imposible decir yo creo en Dios, pero no creo en su palabra, ¿no? ¿No? No, es imposible decir yo creo en Dios, pero dudo de su palabra, ¿no? Es imposible decir yo creo en Dios, pero ya la palabra de Dios pues es obsoleta, era para otras épocas. Es imposible decir eso. Si yo digo que creo en Dios, necesariamente tengo que creer en su palabra, porque es la forma en la que Dios se comunica conmigo. No hay manera de separar esas cosas. No hay manera de decir yo creo en Dios, pero tengo ciertas dudas con lo que Él me dice. Entonces, si yo creo en Dios y creo en su palabra, tengo que creer necesariamente en 3 características que cumple la palabra de Dios. Una es la inspiración divina de la palabra de Dios. Mucha gente, y yo tengo que decir con cierto pesar que tengo algunos familiares que aún siguen siendo católicos y que cuando hablamos de la palabra de Dios y ellos se ven atrapados a causa de su desconocimiento de la palabra, terminan diciéndome, sí, pero eso pueden haberse equivocado porque la palabra fue escrita por hombres. Gran error. Nosotros vamos acá a Segunda de Pedro capítulo 1. Veamos qué dice. Veamos qué dice del 19 al 21. Si estamos ahí, Segunda de Pedro capítulo 1, del 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ojo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender eso, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta lo que ha mencionado Juan Carlos por lo menos en 3 oportunidades, que la palabra no tiene errores. Entonces eso habla de la inerrancia de las Escrituras, la inerrancia. Si nosotros creemos en Dios y creemos que Dios es perfecto, eso significa que su palabra es perfecta. No hay error en la palabra de Dios. Y la tercera característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es suficiente. Suficiente. ¿Qué significa que la palabra de Dios es suficiente? La palabra suficiente significa que cumple el propósito para el cual ha sido creado. O sea, la palabra de Dios ha sido creada para cumplir un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, cumple con ese propósito. Y está dado para nosotros en la cantidad exacta. Ni más, ni menos. Por eso decimos que la palabra de Dios es suficiente, porque ha sido dada a nosotros para que sepamos, sin que nos sobre
y sin que nos falte. ¿De acuerdo? Esa es una de las propiedades que tiene la palabra de Dios. Por eso que es suficiente. Si nosotros hacemos un pequeño análisis de los 66 libros que contiene la Biblia y los vemos de una manera panorámica, nos vamos a dar cuenta que tenemos libros históricos, que tenemos libros de narración. Por ejemplo, si te preguntas cómo fue creado el universo y cómo se hicieron las naciones y cómo nacieron los lenguajes y cómo nacieron las razas, qué sé yo, tienes el libro de Génesis. Entonces el Señor te va a explicar a través del libro de Génesis cómo fue esa creación. Tenemos, si quieres saber cómo fue creado el pueblo judío y cómo se desarrolló, tenemos los libros históricos. Si quieres saber cómo fueron las partes ceremoniales, el Señor te va a dar el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, qué sé yo. Si quieres saber, quieres tener consejo, entonces tienes libros de sabiduría, como Proverbios, como Salmos, como Eclesiastés, que te van a orientar, que te van a guiar. Y tenemos libros proféticos, tenemos los evangelios que nos dicen cómo llegar nuevamente a nuestro Señor. Y por otro lado tenemos libros proféticos en donde el Señor te dice qué va a pasar al final. Entonces, si tú quieres cubrir alguna inquietud, está ahí. No necesitas más. En esos 66 libros está encerrado todo el conocimiento que nosotros necesitamos tener. Entonces no tendríamos por qué buscarle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a encontrar gente que pretende desacreditar la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar gente que está diciendo que le falta esto, le falta lo otro, o añadieron aquello, o añadieron lo otro. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en consideración. La palabra de Dios es completamente suficiente porque nos va a dar a los seres humanos el conocimiento necesario para poder, ¿qué cosa? O sea, ¿en qué es suficiente? ¿Y es suficiente para qué? Para que nosotros podamos tener toda la revelación que Dios ha querido que conozcamos. Para que nosotros a través de esa revelación podamos glorificar a Dios. Glorificar a Dios porque Él es el único que realmente es digno de tener esa glorificación, esa adoración, esa veneración, ese reconocimiento. Y por otro lado, es suficiente para que nosotros sepamos cómo volver a los caminos, de volver a tener comunión con nuestro Señor, esa comunión que se perdió con el pecado. Yo quisiera, por favor, que me acompañen al Salmo 19. Al Salmo 19, quiero verlo rapidito nomás, el Salmo 19, por favor, no vamos a entrar en el detalle del análisis de los versículos, pero solamente para poder ver algo que es realmente importante que creo que sepamos, ¿no? Me avisan, por favor, la mayoría ya está en el Salmo. Sí. ¿Estamos ahí? Ok, este Salmo 19 tiene una separación natural. Si ustedes lo leen con calma, se van a dar cuenta, hay una separación natural, y vamos a ver que entre el versículo 1 y el versículo 6, el Señor nos va a mostrar, digamos, o nos va a dar la revelación de su ser y todo a través de la creación, tal también como lo manifiesta el libro de Romanos, ¿no? Que Dios habla a través de su creación. Entonces, estos primeros 6 versículos van a hablar de cómo la creación manifiesta la majestad, la majestuosidad de nuestro Señor. Él nos va a manifestar eso en los 6 primeros versículos, que la creación habla de Él, plenamente habla de Él, y es lo que conocemos como la revelación general. Pero luego, del versículo 7 al versículo 11, es lo que conocemos como la revelación especial y va a hablar específicamente de su palabra. Yo voy a leer los versículos del 7 al 11, no los vamos a analizar, pero quiero que vean cómo a partir de aquí, y si mal no recuerdo, son 6 características que Dios nos presenta en este salmo de lo que significa su palabra. Y leámoslo a partir del 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra ley, que es Torá, no solamente significa ley, significa también instrucción, significa también enseñanza. Por lo tanto, acá dice, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, dice.
que convierte el alma. Miren la consecuencia, es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, si nos tomamos un tiempito para analizar estos versiculitos, nos vamos a dar cuenta de la enorme grandeza de la palabra de Dios, y cómo no decir que es suficiente, si empezamos nada más en el 7 diciendo que la ley de Jehová es perfecta. Ese es todo el comentario que quería hacer, ¿no? Gracias, Eloy, gracias. Sí, ciertamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, vemos definitivamente, nuevamente concluimos cuán importante es conocer la palabra de Dios. Cuán importante es para el creyente conocer la palabra de Dios. Y tú dirás, no, pero de pronto yo tengo un problema cotidiano aquí en familia, no sé qué decidir, no sé, puede ser pareja, familia, hijos, y de pronto, ¿qué hago, no? Entonces, la Biblia, 66 libros, ¿a cuál de ellos voy, no? Y de pronto, normalmente lo que hace normalmente un creyente es va y pide consejo a alguien, ¿no es cierto? Pero cuando acudas a pedir consejo, justamente ora por ello, ¿no? Para que ese consejo que tú recibas sea bíblico, para que esa persona que te aconseja fundamente su consejo en la palabra de Dios. Y si en algún momento a ti te toca aconsejar a alguien más, también recurre a la palabra de Dios para poder aconsejar a alguien más. Ahí hay seguridad. No tanto qué quieres escuchar, ¿no? O sea, sino qué es lo que Dios te quiere decir a través de un consejo, ¿no? Pues sería algo práctico, ¿no? Pero justamente aquí los hermanos hablaban de esta importancia en la palabra de Dios. Y definitivamente como creyentes sabemos que hay un enemigo, ¿no? El enemigo. Algunos dicen que tiene cola, otros dicen que tiene cacho. Y definitivamente entonces lo que el enemigo más va a hacer es atacar la palabra de Dios, ¿no? Porque es a través de la palabra de Dios que vamos a conocer más de Dios, es a través de la palabra de Dios que vamos a crecer, nos vamos a arrepentir y todos los beneficios que nos han expuesto el día de hoy, ¿no? Entonces, yendo en esa línea, Eloy, ¿cuál a tu experiencia, ¿no? En la enseñanza de la palabra de Dios, ¿cuál crees que es el mayor ataque a la palabra de Dios en estos tiempos? Definitivamente a través de la historia ha tenido muchos ataques a la palabra de Dios, ¿no? Pero en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Cuál crees que sea el mayor ataque que está recibiendo la palabra de Dios de parte del enemigo, ¿no? Y después también, Juan Carlos, la misma pregunta, si podría luego complementar. Ok, bueno, esta pregunta realmente fue una pregunta que me hizo meditar bastante, tratando de encontrar y ver, ¿no? ¿Cuál es digamos, el ataque o la circunstancia que más está afectando en la actualidad a la palabra del Señor? Y después de pensar, chequear, investigar un poquito, llegué a la conclusión de que para mí, en esta época, lo que más afecta ahora la palabra de Dios, el ataque más severo que el enemigo tiene contra la palabra de Dios, desde mi punto de vista, es la indiferencia, ¿no? La indiferencia que existe hacia la palabra de Dios. Entonces, este punto yo lo voy a separar en 3 puntos, los voy a tocar de una manera bastante digamos, escueta, ¿no? Bastante pequeña. Existe una indiferencia enorme hacia la palabra de Dios. Y yo pienso que el problema principal ahora, el ataque principal es indiferencia. Ahora, vamos a ver, indiferencia del ser humano no solamente como desinterés a la palabra. A las personas ya no les interesa escuchar de la palabra, acercarse a la palabra, tener ningún tipo de concepto con la palabra, porque la gente piensa que no es necesaria, la gente piensa que es obsoleta, que ya no es un libro que no sirve para estas épocas. Escuchaba hace un par de días hablar acerca de la teología liberal, que incluso ahora está demandando o está de alguna manera sugiriendo que la palabra de Dios se vaya adaptando conforme a las necesidades de las sociedades actuales, ¿no? Cosa más tirada de los pelos. Entonces,
Es increíble, yo recuerdo que en algún momento cuando estudiábamos algo de evangelismo, Juan Carlos se debe acordar de nuestro común amigo, el pastor Leo Maestre, ¿no? En la iglesia, siempre comentábamos, ¿no? Que en el momento que tú vas a evangelizar y llevas tu Biblia bajo el brazo y te acercas a alguien, ese alguien sale disparado porque mira la Biblia como si fuera un revólver, ¿no? Y como si tú lo fueras a asaltar. Entonces, huyen de la palabra, ¿no? Entonces, hay un desinterés tremendo en cuanto al acercamiento hacia las escrituras, hacia la palabra de Dios como la verdad absoluta. Eso es como primer punto. Como segundo punto, tenemos una indiferencia hacia el mensaje mismo de la palabra de Dios, hacia el mensaje mismo, lo que hablaba hace un momento. Pastores a los que no les interesa por ningún motivo o no toman en consideración o simplemente no hay digamos, ningún tipo de reparo en cambiar lo que dice las palabras, en tergiversar el sentido de la palabra, en corromper el mensaje como mejor les parece. O sea, hay una indiferencia al mensaje mismo. No interesa si le cambio el sentido o no le cambio el sentido. O sea, totalmente indiferente. Si eso cubre mis expectativas, si eso cubre el interés que yo tengo, no hay ningún problema. Y el tercer punto que quería tocar es justamente la indiferencia expresada en la falta de temor de Dios. O sea, soy tan indiferente a la palabra que pienso que no me va a pasar nada. Cuando el Señor dice con toda claridad que Él va a pedir cuentas. Él va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas por lo que hagamos con las herramientas, con el material que Él nos ha dado. Y hablar de la palabra de Dios no es hablar de cualquier cosa. Estamos hablando de, como hemos visto, bueno, con el grupo que estamos estudiando Romanos ahora, ¿no? Que yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios, ¿no? Es poder de Dios para poder llegar a la vida eterna. Entonces, no se tiene temor de Dios. Entonces, hay una indiferencia enorme que yo he podido traducir y resumir en esos tres puntitos, ¿no? Es básicamente eso. Gracias, gracias. Sí, Eloy, que mucha razón, ¿no? En los tres puntos. Me hizo acordar un poco a esto de tergiversar a lo que ocurrió en el Génesis, ¿no? Desde ahí lo vemos y lo vemos permanente hoy, ¿no? De cómo es que el enemigo tergiversó la orden de Dios dada hacia Adán, y con este tergiversar, cambiar una que otra palabrita, introdujo el pecado, ¿no? Entonces, y hoy en día vemos bastante eso, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Y eso es algo que debe preocuparnos y ponernos en alerta, ¿no? Y eso por eso tiene mucho que ver con lo que veíamos en el conversatorio anterior, ¿no? Estudiar la palabra de Dios verso a verso, pero no solo verso a verso, sino sacando de lo que la palabra de Dios sea el que define el mensaje y no el pastor definiendo qué es lo que tiene que decir la Biblia. No, la Biblia tiene que ser el que define el mensaje, ¿no? Eso lo conocemos como un estudio expositivo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, Juan Carlos, ¿qué más nos podrías decir en cuanto a esto, ¿no? Estos ataques que hoy en día sufre la palabra de Dios? Bueno, como bien han dicho ustedes, la palabra de Dios ha sido atacada desde los inicios, ¿no? En el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy vemos estos ataques. Comenzando por lo que decía él hoy, ¿no? Muchos dudan acerca de la forma que fue escrita la palabra de Dios, ¿no? Y mucha gente ataca a la Biblia diciendo que fue escrita por hombres, ¿no? Hay mucho acerca de eso, ¿no? Se cree que la palabra no ha sido inspiración de Dios y las historias bíblicas son simplemente metáforas y mucho de eso ahí, ¿no? Los libros que dicen ser proféticos no lo son y los evangelios se contradicen entre sí. El libro el Evangelio de Juan no parece que perteneciera a un evangelio, es diferente a los demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Que inclusive dicen que Pablo fundó una nueva religión y que enseñó cosas totalmente diferentes a la que enseñaba Jesús. Entonces, yo pienso que en estos tiempos está siendo la palabra de Dios muy atacada, ¿no? La verdad bíblica, por ciertos sectores de personas, ¿no? Personas que tienen un conocimiento intelectual muy alto
Y lo vemos desde el tiempo de Pablo, ¿no? En Hechos, no sé si recuerdan también, en Hechos, en el capítulo 17, él llegó a un pueblo y había una inscripción que decía al Dios desconocido, ¿no? Había muchos filósofos y filosofías y pensamientos y corrientes. También pasa el día de hoy. El día de hoy también hay muchas personas que están inventando este tipo de doctrina, ¿no? Me gusta el versículo que habla acerca de un poco lo que está pasando actualmente. Y Pablo lo escribió a Timoteo en el capítulo 4, del 1 al 3, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿no? Algunos van a negar la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? Eso es lo que está pasando el día de hoy, como le decía nuestro hermano Eloy, ¿no? No hay temor de Dios si se está enseñando cualquier doctrina, cualquier enseñanza, y la gente está creyendo en eso, ¿no? Y dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Hacen este tipo de enseñanzas, ¿no? Y creo que ahí hay un punto clave, ¿no? Cauterizada la conciencia. No hay temor de Dios porque no tienen al Espíritu de Dios. Hace un momento compartí acerca de una lista que decía las obras de la carne, ¿no? ¿No? Hay una lista muy grande ahí. Dice que los que practican estas cosas, pues, no tienen el Espíritu de Dios. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios, dice la palabra, ¿no? Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, el ataque certero de estas personas no es que sean ellos mismos, sino que son influenciados por ¿quién? Por Satanás. Estas personas que tienen cauterizada la conciencia, que no son conscientes de lo que hacen, son inspirados por Satanás, por demonios, ¿no? Dice la palabra que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Ese es el plan del enemigo. Desunir, matar, destruir, ¿no? Es totalmente contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, los ataques que la palabra sufre a través de personas que quieren buscarle la lógica a lo que nosotros creemos por fe, ya sabemos, como dice hace un momento la Biblia, tienen cauterizada la conciencia y parece que estuviéramos hablándole a veces cuando discutimos con alguien así, parece que estuviéramos hablando contra la pared, ¿verdad? Entonces, lo otro que sí también veo que el día de hoy se está promoviendo ciertos grupos y sectores de estos personajes del grupo de LGTB, ¿no? Estos personajes que están influenciando mucho a la juventud a no creer en la palabra de Dios porque dicen que son fábulas, son historias, son mitos y cualquier otro adjetivo, ¿no? Entonces le quitan todo el crédito y el valor que nosotros los cristianos le damos, ¿verdad? Entonces va a seguir siendo atacada porque el plan del enemigo siempre va a ser destruir nuestra fe, y como dice en Mateo 24, en los últimos tiempos, el enemigo va a atacar con tal fuerza que si es posible hasta los creyentes, ¿no? Pueden ceder, pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el comentario que yo tengo. Gracias, Juan Carlos. Y interesante, ¿no? Que esos postreros tiempos lo vinimos viviendo desde que comenzó la iglesia, ¿no? Definitivamente, desde ahí vamos a ver, desde Pablo demandando a estos hombres, desenmascarando muchas veces. Y también ahí viene nuevamente la importancia justamente de conocer la palabra de Dios, ¿no? Para no ser engañados, ¿no? De conocer, como dice, el billete verdadero, para no ser engañado con un billete falso, ¿no? Entonces, mis hermanos, ustedes se pueden dar cuenta de que cuán importante es la palabra de Dios. Es suficiente definitivamente, pero es necesario, o sea, no solamente es suficiente, sino es necesario en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Eloy citaba segunda de Pedro, ¿no? Capítulo 1:21, si no me equivoco, donde también dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y definitivamente se está haciendo alusión a esta revelación divina que es la palabra de Dios, definitivamente, ¿no?
Pero una de las técnicas que usa el enemigo es justamente las nuevas profecías. No sé si han escuchado de eso, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pastor, pero usted casi siempre predica el mismo mensaje, ¿no? Yo quiero escuchar algo nuevo. Es que siempre te voy a predicar lo mismo que te he escrito, mi hermano. O sea, el que es bíblico siempre te va a predicar lo que está en la Biblia. No hay un mensaje nuevo dado por un ángel, un nuevo profeta, ¿no? O sea, a veces, pero la gente es muy sensacionalista en ese sentido, y a veces eso se ha metido también a la iglesia, ¿no? Y por lo general se está buscando, pero quiero escuchar algo nuevo. Y ahí usa eso el enemigo para justamente levantar pseudos profetas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden decir en cuanto a eso, Juan Carlos, ¿no? Dios hoy en día dará nuevas profecías, así como se suele buscar, ¿no? O sea, sueños, visiones, cosas como esas, ¿no? Bueno, definitivamente la respuesta es Deuteronomio 29, ¿no? Las cosas que están escritas, y sabemos que se refiere y hace referencia a la Biblia, ¿no? Las cosas que están escritas ahora, lo voy a poder leer mejor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, ¿no? Qué importante, ¿no? Saber que el Señor ha revelado muchas cosas en su palabra y es suficiente para nosotros en estos tiempos, ¿no? Las nuevas profecías, dependiendo del concepto que le des, ¿no? Pero si decimos que las profecías son palabras de algunos eventos que se van a cumplir en el futuro, ¿no? Eh, las profecías fueron dadas en la Biblia acerca del Mesías y muchas cosas acerca del pueblo de Israel, ¿no? Y sabemos que se han cumplido. Y bueno, mi respuesta con respecto a donde tú guías la pregunta, el pastor, es no, ¿no? El día de hoy no existe una nueva manera de evangelizar o un nuevo evangelio o un nuevo mensaje que el que ya está escrito, ¿no? El Señor nos dejó en su palabra lo necesario y no podemos ni debemos añadir ni quitar nada de ella, ¿no? Cualquiera que se llame profeta y venga a dar una palabra nueva de parte de Dios está queriendo engañar, ¿no? Si me acompañan a Gálatas 1:8, si no me equivoco, ¿no? Vamos a poner acá Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo les he anunciado, que sea anatema, dice, que sea anatema, que sea maldito, ¿no? Eso no es de Dios, ¿no? Entonces, Apocalipsis 22, 18 al 19, espérate. 22, del 18 al 19, Apocalipsis 22, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios es muy claro en su palabra con respecto acerca de las profecías bíblicas. Ahora, quiero dejar claro una cosa. Si bien es cierto, el apóstol Pablo en sus cartas menciona que hay un don de profecía para estos tiempos, básicamente se está refiriendo acerca de el don de hablar la palabra de Dios. Porque Dios sigue hablando con su iglesia, y cuando una persona tiene palabra de Dios, puede aconsejar a la iglesia, puede advertir a la iglesia, puede recibir un mensaje del Señor guiado por el Espíritu, ¿verdad? Ahora, el don de profecía es hablar la palabra de Dios, es poder desarrollar la palabra de Dios a un público que no puede entenderla, ¿verdad? Eso es el don al cual se refiere Pablo. No está hablando para nada de que alguien que diga que tenga el don de profecía va a decir, yo voy a decirte lo que va a pasar de aquí a un tiempo, ¿no? Tratando de ser un adivino o algo por el estilo, ¿no? Predicciones. A eso no se está refiriendo Pablo, ¿no? Miren,
Y otra de las cosas para culminar y pasar la palabra a nuestro hermano Eloy, que yo sé que él tiene una respuesta muy importante para nosotros. Dice en 1 Corintios 13, versículo 2. 13, versículo 2. Si yo tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios que se encuentran en la Biblia, lógicamente, ¿no? Y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta amor, nada soy. Cuando hablamos de un don de parte del Espíritu Santo, es para edificación de la iglesia, como bien lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Si nosotros tenemos los dones, es para servir a la iglesia. Y si hablamos del don de profecía, es hablar la palabra de Dios y poder llevarla a un público para que la pueda entender el día de hoy, ¿no? No se está haciendo referencia a una nueva visión, a un nuevo mensaje, ni nada. Acuérdense de Gálatas 1:8 siempre y recuerden que lo que está escrito es para nosotros y las cosas secretas le pertenecen al Señor, ¿no? Lo que está escrito lo tenemos en la palabra, es suficiente y es para estos días. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Eloy, ¿cómo podríamos complementar? Ok, creo que ciertamente ha sido bastante explícita la participación de Juanca. Entonces, yendo de lleno a, dice, ¿Dios está dando hoy en día nuevas profecías? La respuesta es no. Definitivamente es no. No hay nueva profecía, la palabra de Dios ya está cerrada. Vamos a empezar por el concepto de qué cosa significa profetizar, ¿no? O sea, profetizar. Profetizar es simple y llanamente hablar de la palabra de Dios o hablar de la mente de Dios, lo que Dios quiere decir, lo que decía Juan Carlos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Entonces, la profecía en el Antiguo Testamento estaba dada directamente a los hombres que Dios elegía, a los santos hombres de Dios, pero la palabra total de Dios ya la tenemos registrada por completo en los 66 libros que ahora tenemos en nuestras manos. Entonces, lo que yo quiero es hacer algo que debemos entender y quisiera que presten atención, hermanos, para que no se vean confundidos por lo que muchos falsos pastores, falsos maestros están regando por todo el mundo en la actualidad. Tenemos que distinguir un par de cosas. ¿Por qué no hay nuevas profecías ahora? Por lo siguiente. Tenemos que diferenciar lo siguiente. Lo que le llama la atención a la gente. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de predicciones, de qué cosas nuevas va a decir a Dios. Justamente eso se llama profecía predictiva. Y lo que es la profecía predictiva ya no hay. Ya no existe porque Dios ya lo dijo todo y todo está registrado en su palabra. Entonces no hay profecía predictiva. Si escuchas a alguien que te diga, hermanito, y vi una luz y el Señor me habló que hoy día tienes que pintarte el cabello de rubio porque ahora está de onda en las iglesias, no le hagas caso, hermano. O sea, la profecía predictiva no existe. La profecía predictiva se acabó con Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo como el último profeta. Se acabó, no hay más. No hay profecía predictiva, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en la actualidad es lo que podemos denominar como profecía didáctica. Profecía didáctica, lo que decía Juan Carlos, que si el Señor me da una palabra para llevar a un hermano, pero la palabra tomada como tomada de mi Biblia, de la palabra de Dios que ya tengo existente, esa enseñanza, o eso lo denominamos profecía predictiva, perdón, didáctica, porque te enseña, la palabra de Dios te va a enseñar. Y como les vuelvo a repetir, profetizar es simplemente hablar de la palabra de Dios. Entonces yo agarro mi Biblia y te digo, hermanito, el Señor me ha dado este versículo para ti, pero no estoy inventando nada, es algo que ya está escrito. Y lo único que estoy haciendo yo es manifestarlo. ¿De acuerdo? Ahora, un poco también diciendo lo que manifestaba Juan Carlos, ¿no? O sea, tenemos que distinguir también. Él hablaba del don de profecía. Sí, efectivamente, en la actualidad existe el don de profecía. Las personas que tienen el regalo de Dios de poder manifestar su palabra con claridad, de enseñarla con claridad, de que la gente la pueda entender. Y hay que diferenciarlo del oficio profético. El oficio profético ya no existe. Ya los profetas, ya el Señor no manda nuevos profetas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente que enseña mal la palabra y te dice que ya la palabra no puedes escuchar la voz como antes le
escuchabas que ahora tienes que la voz de Dios es mucho más continua, y todo mentira, eso no es así. Por eso yo voy a hacer hincapié en lo que el pastor Anderson está constantemente reiterando, la importancia de volcarnos a la palabra de Dios, la importancia de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si tú conoces la verdad te va a hacer libre, libre del engaño, libre de los falsos profetas, libre de la falsa doctrina. Entonces, si empezamos a distinguir, hermanos, lo que nos ofrece la palabra de Dios, su verdad absoluta, con lo que nos está ofreciendo el mundo, nos vamos a dar cuenta de la enorme diferencia. Entonces, te vuelvo a repetir, si alguien viene a decirte que vio una luz, oye, dile, anda al oculista porque de repente estás un poco mal, no estás viendo muchas luces. Entonces, hermanos, debemos tener la seguridad de que la palabra de Dios ya está completamente cerrada, y Juan Carlos leyó Apocalipsis 22, y esa enseñanza también está en el Antiguo Testamento. Si tú vas a Deuteronomio 4, el versículo 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y también está acá en Deuteronomio 13, pero no me acuerdo dónde. El punto es que la palabra de Dios ya está completamente cerrada, hermanos. No hay nada que agregar, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Lo único que tenemos que hacer es estudiarla y practicarla. Nada más. Gracias, Eloy, cierto, ¿no? Y justo como un detalle que quizás va a ser tema de otro conversatorio, las sectas que hoy en día existen, muchos de ellos nacieron con estas pseudo profecías, ¿no? Por no decirlo el adventismo, los mormones, justamente basándose en esa nueva profecía, un nuevo profeta, nacieron esas sectas hoy en día, ¿no? La gran mayoría que distorsionaron la palabra de Dios, se salieron de la palabra de Dios y pusieron otro libro, otra revelación humana por encima de la palabra de Dios, ¿no? Mientras nosotros les insistimos constantemente, volvamos a la suficiencia de la palabra de Dios, ¿amén? La palabra de Dios debe ser suficiente para la vida de un cristiano, ¿no? Entonces, pero quizás alguno dice, ya, pastor, quedó claro, no hay nuevos profetas, pero le aseguro que yo he escuchado la voz de Dios, clarito, una voz audible de parte de Dios, y a veces uno dice, no, yo he escuchado una voz audible de parte de Dios. ¿Qué le dirían a una persona que de pronto piensa, y también por esos testimonios que a veces ves en YouTube o en diferentes iglesias, muchos dicen, entonces yo también quiero escuchar la voz de Dios, ¿no? Y de pronto el cristiano cae en ese juego de también estar ahí tratando de escuchar la voz de Dios de manera audible. ¿Qué le podríamos decir a esas personas, Eloy? Bueno, ciertamente hay personas que requieren experimentar algún tipo de manifestación especial o sobrenatural para tener fe, ¿no es cierto? Hay personas que necesitan ese tipo de cosas, y dentro de esas necesidades hay mucha gente que se aprovecha de eso. Ciertamente que si Dios quisiera hablar audiblemente, Él podría hacerlo, Él es Dios. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor le entrega las tablas a Moisés, el pueblo no quería ni acercarse al monte, ¿no? Porque tenían tanto temor de que Dios hablara, porque pensaban que uno se podía morir, ¿no? Entonces, tal vez así sea mejor que el Señor no se manifieste tan audiblemente, no vaya a ser que nosotros terminemos muriendo, ¿no? Pero el punto es que nosotros de alguna forma escuchamos la palabra de Dios porque la tenemos registrada, La palabra de Dios está registrada en estos 66 libros que se denomina la Biblia. ¿Y cómo es que el Señor habla ahora a nosotros? Si bien es cierto, no es una voz audible como la que ustedes están escuchando ahora a través de esta plataforma, pero el Señor habla directamente ahora a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón y uno lo siente, uno lo puede experimentar. Entonces, te vas dando cuenta, el Señor cómo va transformando nuestra conciencia, nuestro nivel de entendimiento, nuestro nivel de arrepentimiento, nuestro nivel de temerle al Señor. Entonces, Él va hablando de una manera diferente, no audible, pero tú puedes percibir, puedes sentir con claridad, puedes experimentar que el Señor te habla, que el Señor te da una respuesta, que el Señor mantiene un diálogo contigo. Si nosotros
nos ponemos, digamos, ponemos un poquito de atención y tratamos de desarrollar lo que se denominan los sentidos espirituales, ¿no? Vamos a poder ir escuchando cada vez con más claridad la voz del Señor, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que escuchar Juan Carlos, hazme caso, no, o sea, ¿no? El Señor te va a hablar a través de un niño en la calle, a través de la necesidad de una persona, a través de una llamada del hermano para decirte simple y llanamente, hoy día, Juan Carlos, me acordé de ti, Cholo, que Dios te bendiga. Y el Señor sabe que Juan Carlos necesitaba que alguien lo anime en esa mañana, ¿no? Entonces, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder ver que la manifestación de Dios no solamente es audible, sino que es multiforme. Es multiforme. Él puede manifestarse de la manera que él quiera, de la manera que él considere, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce tu necesidad, porque Dios conoce tu desarrollo, qué necesitas, qué no necesitas. El Señor está ahí. Es más, muchas veces me acuerdo del Evangelio de Juan, cómo él hablaba, ¿no? Y él se autodenominaba el discípulo amado, ¿no? El discípulo amado. Y mucha gente dice, oye, este pata está loco, ¿no? Si Dios no hace acepción de personas. No, no es que Dios esté haciendo acepción de personas, es como él se sentía. Y es así como nosotros también podemos expresarnos. Yo sé que Dios me escucha, entonces me siento privilegiado. Gracias, Señor. Me siento amado por ti. Me siento, digamos, sé que estoy siempre, sé que tú siempre estás pendiente de mí, ¿no es cierto? Entonces eso debe hacerme sentir mucho más seguro de que Él está siempre presente en mi vida que esperar que Él me diga algo, ¿no? Porque de repente por esperar, a ver, ¿a qué hora escucho la voz de Dios? Estoy descuidando otras cosas o un desarrollo más cercano en lo que debería ser mi relación con Él, ¿no? Gracias, Eloy. Muy, muy claro, muy claro. Juan Carlos. Bueno, yo quiero solamente añadir a lo que Eloy expuso y muy bien, concuerdo con su respuesta. Si Dios habla audiblemente, yo tengo dos versículos para poder contestar esa pregunta. Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero desde el 1 vamos a leerlo. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿no? Ya hemos mencionado ese tema hace un momento. En otros postreros días nos ha hablado, en estos postreros días, en estos días, actualmente nos habla por el Hijo, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Y Juan 1, 1, 1, ¿no? Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? La experiencia, y yo sé que cada uno de ustedes tiene una relación con el Señor, particularmente cuando Dios me habla a través de su palabra y yo siento su voz en mi corazón y en mi mente. Cuando necesitamos hacer algo para el Señor, ya hablando un poco de las misiones en las cuales nosotros estamos involucrados, cada segundo que nosotros, cada momento que nosotros invertimos en buscar al Señor, siempre es buscar su consejo, su dirección, su voz a través de su palabra, ¿no? No podríamos movernos si es que el Señor no nos habla a través de su palabra. Entonces, una vez más, el consejo que yo recibí cuando fui joven en mis caminos del Señor, siempre recuerdo a mi hermano Felipe por ello. ¿Cómo quieres tú tomar decisiones en tu vida? Muy fácil. Sigue estos pasos, me dijo, ¿no? Sigue estos 5 pasos, ¿no? Los 5 pasos de sabiduría que un hombre debe hacer, un hombre, una mujer del Señor debe hacer antes de tomar una decisión, ¿no? Primero, escucha la voz de Dios. Búscalo en su palabra, porque Él te va a hablar en tu corazón y en tu mente. Si Él te da una promesa en tu palabra,
y la Biblia está llena de promesas, la Biblia está completamente llena de promesas, búscalo al Señor primero. El primer consejo entonces es, busca a Dios en tu palabra. Y subraya si quieres el versículo que te ha dado y ponle la fecha y el día y ponle cuál es el propósito, cuál es la respuesta de Dios. Segundo paso, ora constantemente acerca de la petición que le estás haciendo al Señor. Ora y empieza a comunicarte con el Señor cada vez más, ¿verdad? El tercer paso es que luego de que tú lo busques en su palabra y luego de que tú tengas una ferviente oración con respecto a lo que quieres hacer, y podemos poner cualquier cosa allí, ¿no? Una toma de decisión muy importante para tu vida. El tercer paso, y lo que va a suceder por consecuencia de los dos primeros pasos, es que Dios te va a llenar de su paz. Cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, no podemos hacerlo con temor, ni con miedo, ni con duda, porque el Espíritu de Dios no obra así. Pero a pesar de que todo dice que se pone difícil muchas veces antes de tomar una decisión en tu vida, después que el Señor te ha dado su promesa en su palabra y lo has buscado en su palabra y has escuchado su voz, después que estás orando constantemente por eso, el tercer punto es que el Señor te va a llenar con su paz, una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Que todo el mundo puede verte que tú estás afligido, pero no, tú estás lleno de paz, una paz que llega a tu corazón. El cuarto punto es que busques consejo. El consejo es muy importante. La palabra dice, donde hay multitud de consejos, hay sabiduría, ¿no? Hay seguridad, ¿no? Buscamos a un hermano mayor en la fe, buscamos una hermana mayor en la fe para decirle y contarle, mira, he estado buscándolo al Señor, el Señor me ha hablado, estoy orando por esto, estoy teniendo paz, necesito tu consejo. Y si es un hombre de Dios maduro en la fe, te va a decir, wow, Dios, cómo te está hablando. Sigue adelante, te va a animar, te va a exhortar, te va a levantar y te va a decir, sigue haciéndolo así, ¿no? Y finalmente el último paso es guíate por las circunstancias. No creas que Dios se está olvidando de ti, como decía el hermano Eloy. Dios conoce tu necesidad, sabe qué cosa hay en tu mente y en tu corazón, conoce los deseos de tu corazón y Él quiere concederte esos deseos. Entonces, buscarlo en su palabra, orar, tener paz de Dios, buscar consejo de un hermano maduro y guiarte por las circunstancias es el consejo que yo recibí y que antes que yo tome una decisión en mi vida, yo lo hago. Pero ¿qué suele pasar con el ser humano, con el hermano cristiano en la iglesia? Normalmente voltea la lista, voltea, la invierte, ¿no? Se deja guiar por las circunstancias, le pide consejo a su mejor amigo que de repente no es ni cristiano, no tiene paz, tiene duda, no ora y si ora, bueno, de vez en cuando, un par de minutos al día. Y finalmente la palabra de Dios, no tengo tiempo para buscar al Señor en su palabra. ¿Cómo vamos a querer escuchar su voz? Es sabio este consejo que recibí de mi hermano Felipe, un hermano que tiene muchos años en el Señor y que yo considero desde que lo hago, mi vida cambió por completo. Anderson, ¿puedo? Sí, claro, Eloy. Solo, sí, ya vi, sí. Solo para complementar esto, viene algo a mi mente de lo que está hablando Juan Carlos, ¿no? De la importancia de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Génesis 1, no es necesario ir, ¿no? O sea, solamente para comentar, la palabra dice en el versículo 1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y luego dice, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿no es cierto? Y dijo Dios. Entonces tenemos que entender eso. El agente creador de Dios es su palabra, su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de crear, de recrear, de cambiar, de transformar. Ese es el poder de su palabra. Él creó todo el universo a través de su palabra. Él mantiene, provisiona su creación a través de su palabra. Ahora, lo interesante de la palabra de Dios es la siguiente, ¿no? Si nosotros vamos a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y 1:14 dice, y el verbo se hizo carne para morar entre nosotros. ¿No es cierto?
Entonces, si nosotros hilvanamos Juan con Génesis, vamos a terminar diciendo que la palabra de Dios no es un sonido, sino es una persona. Y esa persona es Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque Él es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es Cristo mismo, y Cristo está reflejado en las Escrituras. Entonces, si queremos conocer de la palabra de Dios, vamos a las Escrituras. Y en paralelo estamos conociendo a Cristo también. ¿Me dejo entender? Ese Claro. nada más era la aclaración que quería hacer, ¿no? Lo Excelente. importante de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios no es el sonidito que nosotros emitimos, es la persona de Cristo mismo. Nada más. Así es. Muy bien, Eloy, gracias porque complementa mucho, ¿no? Y a mí me trae de memoria un tercer punto, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Así es. En la palabra tú has sido hecho nuevo, esa palabra creadora que es Cristo te ha hecho nueva criatura, ¿no? Entonces, no te ha parchado, no eres un Frankenstein, eres una nueva criatura. Y como nueva criatura, cuán importante es la palabra de Dios en tu vida. Amén. Y si, pues quieres escucharlo de manera audible, coge tu Biblia y léelo en voz alta, pues no, pero lee tu Biblia. Amén. Léelo en voz alta. Entonces, eso es con mucho amor, hermanos. Realmente ha estado muy bueno este conversatorio. Tiene para una tercera ronda más. Definitivamente quedan algunas preguntas más, pero también somos conscientes de la hora. Algunos tienen que descansar. Mañana tenemos servicio. Gracias. Quizás, Juan Carlos, un minuto, unas palabras de ánimo que tengas en tu corazón para la iglesia, y después también Eloy, un minuto para poder dar unas palabras. Bueno, claro que sí, queridos hermanos, en verdad, yo puedo decirles que no hay nada mejor para una persona en esta vida que haber recibido a Cristo y su palabra, ¿no? Somos bendecidos al tener una iglesia donde se enseña sana doctrina, donde se enseña y se da buen alimento, y ustedes están creciendo con un buen alimento. Recuerden lo que hemos mencionado, porque en estos postreros tiempos hay muchas corrientes, hay muchas personas que están utilizadas por el enemigo para poder engañar, y es muy fácil. Muchas veces se mezclan las emociones, y hemos visto y hemos escuchado de muchos testimonios de personas que estaban fuertes en la fe, y de repente han escuchado a alguien que les vino trayendo un nuevo mensaje, ¿no? Y es triste escuchar que personas que nosotros conocemos y que conocen la palabra se puedan desviar tan fácilmente. Pero tenemos que recurrir a lo que dijo también el apóstol Pablo, ¿no? Cuando el Señor pone un fundamento, ese fundamento tiene que ser un fundamento bueno, y lo que estamos haciendo ahora y lo que está haciendo el pastor con la iglesia es admirable, porque está poniendo un fundamento muy importante en cada uno de ustedes, y está fundamentado esto en Cristo, que es la palabra de Dios, como bien decía nuestro hermano Eloy. Les animo y les exhorto a que sigan buscando de su palabra y sigan buscando al Señor. Muchas gracias por su paciencia, por su amor para mí, para mi familia, para mi hermano Eloy, y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad que a nosotros nos llena de mucho ánimo para continuar con la obra que el Señor nos ha encomendado. Bueno, espero verlos pronto y podamos juntos poder servir al Señor también, ¿no? Como lo hemos hecho ayer con la hermana Luz, que allá la veo ahí, con Keila. Gracias, que Dios los bendiga y los guarde siempre. Gracias, Juan Carlos. Eloy. Hermanos, siempre es un gusto realmente poder hablar de la palabra de Dios con todos ustedes, animarlos, exhortarlos a que sigan, de verdad. También felicitar al pastor Anderson porque por la labor que viene haciendo. Es un trabajo realmente de hormiga el que hay que hacer, pero es la única manera de poder discipular, de poder poner el fundamento correcto en los hermanos que recién están empezando, y fortalecer los cimientos y el fundamento correcto en aquellos que ya están caminando con el Señor. Yo también quisiera de alguna manera advertir que tengan mucho cuidado con lo que escuchan, tengan mucho cuidado con lo que leen, tengan mucho cuidado
las puertas que abren, porque las falsas doctrinas ahora abundan. Y si en algún momento hay alguna situación, algún tema o algo que les llama la atención, pero de lo cual ustedes conocen poco o desconocen por completo, entonces acudan a su pastor, pregúntenle a él, he escuchado esto, he escuchado lo otro, he escuchado aquello, quisiera saber si es cierto o si no es cierto, qué parte de la Biblia me lo aclara, pero no se alejen del fundamento que está registrado en esos 66 libros que cada uno tiene en sus manos. La Biblia, ahí está todo, como lo hemos visto. Lo que tú quieras saber, la inquietud que tú tengas de lo que pasa en tu vida, lo que tú quieras saber está en la Biblia. No tienes que buscar en otro lado. Si aprendes a buscar con cierto cuidado en la palabra de Dios, el Señor te va a responder. Ten por seguro que eso va a ser así. Nos ha sucedido a nosotros y nos sigue sucediendo a nosotros, y como decía el pastor Anderson, ¿no? Mientras más estudias, menos sabes, decía él cuando iniciamos esto, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? La palabra de Dios está dada para conocer a Dios, para que nosotros podamos conocer a Dios, pero si Dios nos permite o nos promete una vida eterna, es porque justamente necesitamos eso, la eternidad para poder conocer a Dios. Dios es muchísimo más de lo que nosotros creemos. Hermanos, muchas gracias Gracias, por esta Eloy. invitación. Espero verlos pronto también. Y bueno, que Dios los bendiga a todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Eloy. Sofía, antes de terminar, quizás podrías terminar orando y unas breves palabras como oyente, ¿no? Porque hoy día nos han escuchado hablar a los 3 varones y como de parte de los oyentes, y terminas orando, por favor. Claro, no basta con 3 hombres hablando, tiene que hablar una mujer. No, mentira. Bueno, decir que es súper importante, ¿no? Súper importante realmente estudiar la palabra de Dios. Y el hecho de que podamos estudiarlo versículo por versículo nos abre otro panorama. Yo les dije varias veces, creo que ya todos saben que yo he nacido en un hogar cristiano, pero no se estudiaba la palabra de esta manera. O sea, ahora yo me doy cuenta de muchas cosas y estoy corrigiendo ideas que tenía, ¿no? Equivocadas. Y es la palabra la que te va a ir enseñando cada día. Lo otro que me gustó bastante que tocaron es acerca del servicio, ¿no? Que los que están sirviendo, que no lo debemos hacer por hacer, que siempre tenemos que recordar a quién estamos sirviendo. Y aún dice que nuestras obras serán pasadas por fuego. O sea, de lo que hacemos va a ser probado. Con qué corazón, con qué sinceridad, reconociendo a quién le hemos dedicado ese servicio, ¿no? Y por otro lado, también una llamada de atención, ¿no? Aquellas personas que no están sirviendo, que no están haciendo nada con el conocimiento que tienen, con el Señor que tienen en sus corazones. Entonces, es una llamada de atención, porque si no haces nada, eso habla de tu comunión, ¿no? ¿Cómo estás con Dios? De repente desconectado. Y por eso no hay frutos, no se ve una muestra de Dios, ¿no? Entonces, definitivamente me ha encantado la charla que se ha tenido el día de hoy. Creo que hay varias preguntas todavía para poder hacer, y tiene que haber otra. Pedimos otra. Pero con todo de verdad, bendecirlos a ustedes, ¿no? A Eloy, a Juan Carlos, que comparten el conocimiento. Y algo que rescato bastante es que, si no me equivoco, en todas las preguntas que hemos tenido para poder debatir esta parte de la palabra, siempre lo han contestado con un versículo. Y esto es una vez más una muestra de que definitivamente todas las respuestas que tengamos a nuestras incertidumbres, a nuestras preguntas, está en la Biblia, está en la palabra. Solamente es escudriñarla, es buscarla, es leerlo, ¿no? Entonces, de por sí, me doy cuenta, por lo que ustedes hablan, que definitivamente es Dios que los está utilizando, y también me admiro bastante de los maestros que ustedes han tenido, ¿no? Qué bonita generación. Esa generación del Bicentenario, ese es un nombre además que están poniendo a la gente, ¿no? Pero me doy cuenta de que la generación de ustedes, qué lindo. Realmente hablar de Dios de esa manera, utilizar los pasajes bíblicos, y siempre recuerdan, ¿no? Esa enseñanza que ustedes recibieron. Y eso es lindo, ¿no? Eso es lindo, valorar los maestros que han tenido, cómo Dios los ha usado a ellos, y nosotros también, ¿no? Valorar a ustedes como maestros. Aunque no quieran ponerse ese título, nosotros se lo chantamos, porque definitivamente lo son, nos están enseñando, y esto no lo puede hacer cualquiera. Definitivamente es Dios utilizándolos a ustedes, y de verdad
que Dios los bendiga grandemente en esta obra, en este ministerio que ustedes están desarrollando. Y queremos otro conversatorio porque queremos seguir aprendiendo cada día más. Entonces, creo que definitivamente dar las gracias. Ustedes son parte de nuestra familia, son parte de nuestra iglesia. Ya les he dicho, vénganse acá, quédense aquí con nosotros, son bienvenidos. Y de por sí, saben que los queremos bastante, ¿no? Y qué bonito es tener hermanos que realmente nos pueden enseñar la palabra, ¿no? Vamos a orar para poder despedirnos y dar las gracias a Dios, porque definitivamente Dios es el que ha provisto todo, los ha utilizado a ustedes, nos está dando el conocimiento a nosotros y también nos va a demandar a nosotros qué hacemos con esto que hemos aprendido, ¿no? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque definitivamente eres bueno, Señor, con nosotros, porque te preocupas, Señor, por nuestro bienestar y por el resto de personas, Señor, con el cual vamos a tener contacto, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder realmente estudiar tu palabra, ayúdanos a poder conocerte a ti, Señor, y poder impactar en las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a que nuestra boca nunca se cierre, Señor, con nuestra familia, con nuestros amigos, con toda persona que tengamos contacto, Señor. Que tu espíritu realmente salga de nosotros, Señor, que las personas puedan sentir, Señor, que tú eres un Dios vivo, eres un Dios poderoso, Señor. Ayúdanos con esto, Padre. Ayúdanos a poder realmente ser un buen campo en el cual tu palabra realmente pueda crecer grandemente en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, por nosotros, por nuestras vidas, Señor, para ser buenos siervos tuyos. Y te rogamos, Señor, para ser buenos instrumentos, Señor, para impactar a otras personas, para contagiarlos de ese amor que tú tienes por nosotros y por la vida de la humanidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Y en esta noche, de una manera especial, te pedimos que puedas derramar una bendición súper, súper especial, Señor, por estos dos siervos, Señor, que están